Bien, en nuestro 27º encuentro, la confesión de Pedro, capítulo 9, versículos 18 a 27. La pregunta fundamental de este capítulo es: ¿quién es Jesús para mí? Lucas coloca la pregunta de Jesús a los apóstoles a continuación del milagro de la multiplicación de los panes. Se entiende en el contexto que es a la vuelta de la misión que habían tenido los 12 y que se había interrumpido ese coloquio que iban a tener, ese retiro que iban a tener entre ellos con la multitud que va a pedirle algo, a escucharlo y a pedirle milagros a Jesús. La introducción de este pasaje con la referencia a la oración de Jesús indica que cuanto va a ocurrir tiene una especial densidad teológica, puesto que el Señor prepara el acontecimiento con una larga y prolongada plegaria. Y precisamente esa pregunta, ¿qué dice la gente de mí?, alude a lo que los apóstoles habían escuchado durante ese breve viaje misionero en el que al predicar el mensaje sobre el reino en nombre de Jesús, habrían recogido numerosos comentarios y reacciones de la gente. Quizás uno de los motivos por los cuales Jesús no acompaña a los 12 es para que ellos experimenten el poder del Espíritu Santo y la asistencia de la providencia divina, para que fuera una oportunidad, además, de oír las impresiones de la gente libres de la presencia de Jesús en esa predicación. Los 12 habrían recogido impresiones dispares, muy positivas por cierto, pero dispares. Algunos pensaban que era Juan resucitado, Juan el Bautista resucitado, otros que era Elías, de quien la tradición judía sostenía que no había muerto, sino que Dios lo mantenía oculto misteriosamente hasta la llegada de los tiempos mesiánicos. Otros que probablemente fueran algunos de los otros profetas antiguos que habrían resucitado. Y todas estas respuestas fueron dadas en tercera persona, no eran algo propio de ellos. Por eso la pregunta que Jesús les hace está dirigida a los 12: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? El texto de Lucas es muy resumido, no señala la reacción del grupo, por lo que no sabemos si todos estaban listos para responder cuando Pedro se adelanta y si estos guardaron silencio o posiblemente hayan aprobado lo que decía Pedro en forma espontánea. Aunque Dios debe haber respetado la psicología de cada uno de los apóstoles y por tanto también los tiempos de cada uno para llegar a la verdad y sus modos más o menos titubeantes o intuitivos, sin embargo en este punto lo importante es que llegarían a ser con el tiempo un cuerpo con un solo pensamiento formulado por la boca de Pedro. Precisamente Pedro responderá y su respuesta debemos tomarla como dicha en nombre de todos. Ya no intenta separar su opinión de la pregunta dirigida al grupo, ni los demás replican o intentan matizarla o tomar distancia, ni Jesús parece querer oír otro parecer. Dicho de otro modo, Pedro toma su afirmación como de todos, y los demás toman la de Pedro como propia. Y Jesús toma la de Pedro como respuesta al interrogante que ha planteado al grupo en su conjunto. Y esta respuesta, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, es decir, el Mesías,
En Mateo esta confesión de Pedro es más explícita aún porque dice el Hijo de Dios. En Mateo la confesión de Pedro es realmente conmocionante, no así en el tema de Lucas. Y esta confesión señala el fin de una etapa en la pedagogía de la revelación que Jesús hace de sí mismo. Los apóstoles llegan al mesianismo de Jesús, aún no llegan a la divinidad. Él es el Mesías esperado, es el anunciado por los profetas. Las demás gentes opinaban que podría ser un profeta poderoso en milagros o el precursor del Mesías, pero no podían llegar más allá que esto. Solo podían llegar a sospechar que podría ser el Mesías esperado. Los apóstoles tienen fe en que es más que un profeta, que es el Mesías verdaderamente. Quizás los apóstoles fueran más allá y sospecharan o vislumbraran que podría ser el Hijo de Dios, como materialmente Mateo pone en boca de Pedro, pero esta revelación la comprenderían plenamente después de la resurrección de Jesús. Se los había dicho muchas veces y de diversas maneras basándose en su propia autoridad, en la transfiguración, en el discurso del pan de vida, en la última cena. Decía, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y a pesar de todo esto, los llamará tardos de entendimiento a los discípulos de Maús, por no haber comprendido muchas de las cosas que había dicho durante su vida pública. En el tema de su filiación divina, Jesús interpela más directamente a los sabios y a los teólogos, es decir, a los que escriban, a los fariseos, a los sacerdotes, con los cuales sería mucho más explícito, sobre todo durante el juicio en el Sanedrín. Y ante el conjuro del sumo sacerdote de ser más claro en este tema, recuerden las respuestas que le da. Podemos decir entonces, respecto a los apóstoles, que Jesús permitiría que su filiación divina o su divinidad sea comprendida solo borrosamente en un primer momento, y solo sería clara en un momento posterior y definitivo con la resurrección. Quizá Pedro no llegara a comprender la implicancia de la confesión que dijo, movido no por la carne y la sangre, sino por su instinto natural, porque él conoce y da esa respuesta porque el Padre Celestial lo ha movido. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, dice en Mateo. Y esta debe ser la razón por la que Lucas no la transmite tal cual fue dicha, sino como fue entendida Pedro como el Mesías de Dios. Entre la revelación del mesianismo y la filiación divina hay sin embargo otro aspecto intermedio que Jesús sí quería que sus apóstoles comprendieran en forma explícita, que Él es el Mesías sufriente, el Mesías anunciado por Isaías. Jesús no se preocupaba de que Pedro comprendiera todo lo que realmente estaba diciendo, quedándole grande la confesión hecha en cuanto al carácter divino del Maestro. Sí quería que no tuviera dudas, ni él ni el resto de los apóstoles, sobre el modo que ejercía su mesianismo salvífico, como un mesianismo doloroso. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, debe ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Todo esto también tenía un valor de revelación sobre la divinidad de Jesús, porque al aludir a su dolor y a la muerte no solo detallaba un aspecto futuro de su biografía, sino que se mostraba como el Mesías sufriente de Isaías. Los apóstoles tampoco comprendían plenamente estas enseñanzas, y de ahí que los discípulos de Maús les dijera, refiriéndose a los sufrimientos y muertes, ¿acaso no se los había dicho ya?
Y si no entendían lo de los sufrimientos y la muerte del Mesías, menos todavía el significado de aquel resucitar, entendiéndolo como volver a la vida después de la muerte, porque literalmente eso lo que significa levantarse o pararse. La importancia que para Jesús tiene su propio sacrificio, muerte y triunfo queda resaltado en el mandato de guardar el secreto sobre el carácter mesiánico que Pedro acaba de dar testimonio. Jesús les prohíbe decir esto a nadie, diciendo que es preciso que el Hijo del Hombre padezca mucho y que sea rechazado por los ancianos y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, que sea muerto y que resucite el tercer día. Jesús no quería que las muchedumbres conocieran en modo patente su mesianidad hasta después de su resurrección, para que sus enemigos no encontraran obstáculos a la hora de condenarlo y fuera de lo que les ponían sus propias conciencias. La mención a su futuro sufrimiento da pie al Señor para hablar del modo particular que debería revestir el discipulado de este Mesías y Maestro, que consistirá en seguirlo, aún en el dolor. Por eso decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y lo siga. Porque quien quiera salvar la vida la perderá, y quien pierda la vida por mí, ese la salvará. ¿De qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí, de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. ¿No dice aquí el Señor que ellos, sus discípulos y apóstoles, estén presentes ahí, serían atormentados o muertos junto con él durante la prueba particular a la que sería sometido por los ancianos del pueblo? Por el contrario, deja de lado la alusión autobiográfica y pasa a aludir a otro género de sufrimiento, el diario y general, que acompaña a todos los seguidores. Les habla de cargar diariamente su cruz. No se refiere, pues, a un sufrimiento extraordinario, sino al peso cotidiano y a la lucha diaria contra el pecado, la tentación, los defectos, la contrariedad y quizá en algún momento dolores más notables como la persecución y la muerte. Siguen 3 sentencias que son aplicables a la derivación de esta decisión. La primera: para salvar la vida hay que estar dispuesto a perderla. Si se pone la vida física como valor supremo y se sacrifica todo por conservarla, se pierde la espiritual y externa. La segunda: ganar el mundo entero no sirve de nada si uno no es capaz de ganarse a sí mismo. El tercero: quien se avergüenza de Jesús y de la verdad que él ha predicado, lo único que recibirá sería el avergonzarse del mismo Señor en la parucía. Termina el Señor anunciando que algunos de ellos no estarían allí para gustar la muerte antes de ver el reino. Y no se refiere a la segunda venida, sino a la instauración de la iglesia misma. Y si alguno interpreta que el comienzo del tiempo exclusivo de la iglesia como un momento que ya no rijan más sus leyes y la caída del Antiguo Testamento, coincide con la destrucción de Jerusalén y la del templo. Y mientras el templo estuvo entre los hombres, coexistieron los 2 sacrificios, el del Cristo y el del culto judío. Y los mismos apóstoles diariamente iban al templo a orar, pero la destrucción del templo significa el final del culto judío y la unicidad del único sacrificio. Bueno, espero que esto les ayude también a ampliar los que hayan podido comprender este texto y bueno, será hasta el próximo encuentro. Un abrazo.